Este lunes 18 de febrero se cumplirá un mes de la tragedia ocurrida en Tlahuelilpan, Hidalgo, municipio rural enclavado en la región conocida como el Valle del Mezquital. En Tlahuelilpan, como en el resto de los municipios de esta región y en la mayoría de las regiones rurales y semiurbanas pobres del país, sus habitantes han sido víctimas económicas de siempre. Su pobreza está a flor de piel. En los últimos años se acentuó su miseria debido a los modelos económicos y políticos. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, informa que de un total de 18.531 habitantes, el 51% se encuentra en pobreza, el 7% está en pobreza extrema y el 24% pasa severas dificultades para tener las comidas diarias. El Coneval dice que el 71% de los habitantes de Tlahuelilpan carece de empleos formales. 1 de cada 5 personas presenta rezago escolar, solo 3 de cada 10 concluyó la secundaria y el 10% de las viviendas carece de servicios básicos de agua, luz, drenaje y piso firme. Sin duda, la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan es una de las peores tragedias que han enlutado a México en los últimos años, como lo fueron en su momento los 49 niños de la guardería ABC de Sonora y los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pero a diferencia de esas tragedias, parece que los 130 muertos de Tlahuelilpan no calaron en la conciencia de los mexicanos ni en la opinión pública, porque pronto dejó de ser nota nacional. También la Presidencia de la República se cuidó que esas muertes no permanecieran como tema de interés en las pláticas mañaneras emitidas desde el púlpito del Palacio Nacional. Que también esas injustificadas muertes dejaron de ser motivo de burla y escarnio de memes y comentarios deshumanizados en las redes sociales. De los 130 fallecidos, unos murieron calcinados de inmediato, otros lentamente a consecuencia de sus graves quemaduras, pero todas estas muertes fueron igual de horrendas y seguramente con un dolor infinito. Ha quedado claro que las víctimas no eran guachicoleros. Eran pobladores que ante la estrategia presidencial de cerrar los ductos para combatir el robo de gasolinas, vieron en la fuga de combustible la oportunidad de ganarse unos pesos. El que la gente haya pretendido aprovechar esa oportunidad para obtener un beneficio se delata en la ingenuidad de su conducta y la festividad con la que actuaba. Sus muertes fueron doblemente dolorosas tanto por el fuego como por el escarnio social promovido por personas que exhibieron en sus burlas un fervor patrio contra el huachicoleo. Sorprende la velocidad con la que los habitantes de Tlahuelilpan pasaron de ser víctimas del neoliberalismo y de la decisión de cerrar los ductos de Pemex a estigmatizados. Cabe recordar que para la sociología el estigma es una marca diferenciadora, un atributo negativo que reduce a la persona a algo inferior, menos humano que los considerados normales. Pero los intentos de borrar a las víctimas de la atención pública no paró ahí. Una parte de los ciudadanos pasaron de estigmatizarlas a discriminarlas. La discriminación niega derechos y reduce oportunidades a quienes por sus diferencias son considerados inferiores. Esta descalificación social se gestó y se expresó fundamentalmente en las redes sociales para luego permear al grueso de la sociedad. Cabe preguntarnos, ¿de dónde nació la actitud inquisitoria de juzgar a priori a las víctimas de Tlahuelilpan? Recordemos el contexto en el que se dio la tragedia. A mediados de enero estábamos en plena guerra que algunos interesados consideraban patriótica, en contra del huachicoleo, lo que provocó el desabasto de gasolinas. El colmo de esta actitud fue la de un senador de Morena que se atrevió a comparar la lucha contra el robo de combustible con la expropiación petrolera llevada a cabo por Lázaro Cárdenas. Tomemos en cuenta que ante el desabasto de gasolinas en los estados del centro y occidente del país, había dos posiciones muy polarizadas. La de enojo y frustración de los consumidores por la falta de gasolinas y la de quienes de buena gana apoyaban las medidas sin importarles las consecuencias del desabasto. Como la posición de los inconformes fue presentada como minoritaria y la del apoyo como mayoritaria, se generó un ambiente de crispación social. A toda crítica a la estrategia presidencial de cerrar los ductos se contestaba con enojos y descalificativos. Por aquellos días, a través de las conferencias mañaneras del presidente de la República, nos enterábamos a diario del número de sabotajes a los ductos de Pemex. Se nos insinuaba que los guachicoleros buscaban que no se restableciera el servicio de los ductos con el objetivo de que el nuevo gobierno pagara los costos políticos del desabasto. Por estas razones, cuando se conoció del robo de gasolinas en Tlahuelilpan, el considerado pueblo bueno se indignó contra los habitantes del municipio a quienes estigmatizó de guachicoleros. Al conocerse la explosión del ducto y la muerte de decenas de habitantes, la mayoría de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador pasó de la descalificación a la discriminación. Inclusive se supo de expresiones extremas de alegría porque los infieles habían ardido hasta consumirse en las llamas del infierno. Al cumplirse 30 días de la desgracia de Tlahuelilpan, el gobierno federal está obligado a informarnos sobre los avances de las averiguaciones y quiénes fueron los culpables, los materiales e intelectuales de esa desgracia. Hay una urgente necesidad de deslindar responsabilidades y conocer la verdad, para hacer justicia a los muertos, a sus familiares y resarcir la honorabilidad de las víctimas. Es impostergable conocer quién perforó el ducto, si la explosión fue provocada o solo producto de un descuido. Es impostergable conocer quién perforó el ducto,
si la explosión fue provocada o solo producto de un descuido, si se cerraron las válvulas por parte del personal de Pemex de manera oportuna o no para evitar que siguiera derramándose la gasolina, si hubo convocatoria o no a la comunidad a participar en el ilícito o si la participación fue espontánea, si hubo instigadores o no y si los hubo, cuáles eran sus propósitos, si hubo negligencia por parte del personal de Pemex al no acudir de manera rápida al lugar, si hubo omisión protectora por parte del ejército, la policía estatal o la municipal, etc. En la búsqueda de la verdad y la justicia, sería sano conocer qué opinión tiene sobre lo acontecido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por falta de transparencia en el manejo de la información de Tlahuelilpan, sería acertada la creación de una comisión especial de la Cámara de Diputados Federales que tuviera facultades de recabar información para que la investigación que realiza la Fiscalía sea contrastada como una garantía de transparencia en su investigación. Con la Comisión Especial de Legisladores Federales se daría certeza a los ciudadanos y a la opinión pública y se acabaría con el sospechosismo que acompaña permanentemente a todas las investigaciones que se realizan sobre este tipo de desgracias. En tanto no se conozca la verdad y no se haga justicia, los 130 muertos de Tlahuelilpan seguirán en calidad de estigmatizados y discriminados por la mayoría fiel al actual gobierno federal. Esta es una mayoría que asume como superior moral e ideológicamente a todo aquel que piense y actúe de manera distinta, que no acepta críticas, que no reconoce matices y que sigue de manera irreflexiva las directrices de su caudillo. A un mes de su desgracia, los 130 fallecidos en Hidalgo son víctimas políticamente incorrectas ante una presidencia de la República que se autodefine como correctora moral de la nación y una mayoría que asume posiciones verbales más radicales que su líder para nulificar a quienes considera sus enemigos.